Hola, estimados beneficiarios. Seguramente ya tienen mayor claridad sobre lo que es el frontend y son capaces de desarrollar interfaces gráficas amigables y usables mediante el uso de HTML, CSS y JavaScript. Pero recuerden que en el backend le dedicamos tiempo a la parte de seguridad y en este caso necesitamos también un frontend que sea capaz de gestionar esos componentes. Además, sería una gran cantidad de código que deberíamos escribir para que nuestro frontend soporte esta seguridad y sea dinámico a través de menús y permisos. Para ello, tendremos el apoyo de un framework de frontend llamado Angular. Este framework está desarrollado con base en Node.js, aunque de esto ya habíamos hablado anteriormente. Debo aclararles también que Angular es un framework bastante robusto, con una arquitectura MVC y que permite el desarrollo de aplicaciones SPA o aplicaciones de una única página o vista. Esto debido a que no realiza recargas para renderizar la interfaz gráfica y por el contrario tiene precargado el DOM de manera virtual para mostrar lo que el usuario le indique. Esto es una ventaja, pero también presenta unos retos interesantes para las aplicaciones grandes debido a que la precarga de todo el sistema puede generar lentitud en sus operaciones. Para ello existe una estrategia de carga perezosa o lazy loading, que lo que hace es precargar toda la vista del sistema y esto lo veremos más adelante. Lo más importante es tener claridad que Angular hace parte de las tecnologías reactivas, es decir, que permite desarrollar interfaces gráficas pensadas para la usabilidad y comodidad del usuario. Sin más preámbulos, vamos a ver una rápida introducción a Angular. Vamos a crear una aplicación nueva e integraremos un framework de CSS que permite el desarrollo de interfaces gráficas adaptables a los tamaños de la pantalla donde se visualiza el sistema. Además, evaluaremos lo que son los módulos y los componentes. Vamos a ver el ejemplo. Quiero iniciar esta introducción a Angular desde el sitio web oficial, que es angular.io. En este sitio web vamos a encontrar documentación formal muy específica, la cual nos va a servir a lo largo de toda la construcción de un frontend con Angular. Inicialmente vamos a ir a la documentación. En esta documentación vamos a poder encontrar fácilmente todo lo que está relacionado con Angular. ¿Qué es Angular? ¿Cómo empezamos? Aprender y explorar y tomar una visión de lo que es. Además, nos pueden mostrar cómo construir una aplicación desde cero. Vamos a ir al inicio. En este inicio encontramos los prerequisitos. Estos prerequisitos son bastante importantes. ¿Por qué? Son temas que ya hemos visto acá. Es decir, todo el proceso ha venido en un orden coherente y lógico para llegar a lo que es Angular. JavaScript, HTML y CSS. También se valora pues un poco más de conocimiento en TypeScript que se nos asemeja mucho a lo de JavaScript y ya lo hemos visto con Loopback en la definición del backend. Muy bien, también necesitamos el Node.js. Nos solicitan que se tenga la última versión estable y pues nosotros ya la tenemos instalada. También el tema del administrador de paquetes de Node, que lo conocemos muy bien y ya lo hemos puesto a prueba. La siguiente parte es la instalación del Angular. La instalación del Angular se lleva a cabo con este comando, npm install de manera global el Angular CLI. Vamos entonces a instalarlo. Para ello, como siempre, vamos a abrir el Visual Studio Code. Ya tengo preparada una carpeta llamada Angular que está dentro de nuestra carpeta de trabajo. Acá o en cualquier parte vamos a poder ejecutar este comando. No tiene que ser dentro de esta carpeta, ya que la instalación se va a realizar de manera global. Muy bien, ya se nos ha instalado el Angular. Vamos a continuar con la documentación para ver qué otra cosa debemos realizar. Vamos a decir que necesitamos crear un nuevo workspace o una aplicación. ¿Cómo se genera? Muy bien, pues acá necesitamos tener claridad sobre lo que es el comando ng. Ng se refiere a cualquier comando que vaya a correr sobre Angular.
Es el equivalente al LB4 que encontrábamos en Loopback. Vale, entonces vamos a definir una nueva aplicación. Vamos a decirle ng new y si queremos le definimos de una vez el nombre o simplemente el comando ng me va a permitir ingresar el nombre del workspace o del proyecto inicial. En este caso le voy a llamar frontend pedidos para que sea coherente con lo que ya habíamos hecho en el backend. Muy bien, nos dice que si le vamos a agregar el enrutamiento de Angular, es importante para lo que vamos a construir. Le vamos a decir que sí. Además, nos pregunta que cuál es el formato de hojas de estilos que vamos a tener acá. Pues vamos a elegir CSS. Y se inicia la creación de la aplicación. Ya se ha finalizado la instalación de nuestra nueva aplicación. Ahora lo que debemos hacer es ingresar a esa carpeta que se ha creado, Frontend Pedidos, y desde allí pues ya vamos a trabajar. Para ello debemos abrirla en nuestro Visual Studio Code. Y acá podemos visualizar todos los archivos que se han creado con el comando ng-new. Vamos a revisar los más importantes. En primer lugar, vamos a tener el git ignore, que ya lo conocemos. Al igual, va a ignorar a la carpeta dis, temp y otras tantas como la de node modules y otras extensiones que ya conocemos. También tenemos este archivo angular.json, el cual contiene toda la información de configuración de nuestra aplicación, algunas configuraciones específicas de desarrollo o de producción. Muy bien, continuamos. El package.json ya lo conocemos de antes, pues va a tener las referencias a las versiones de las diferentes paquetes y dependencias que tenemos en la aplicación. Por otra parte, tenemos la configuración del TypeScript, que también es importante. Muy bien, estos son archivos generales que no los vamos a modificar. Sin embargo, tenemos nuestra carpeta src. Es donde encontramos los archivos con el código fuente que tendrá la funcionalidad de nuestra aplicación. Inicialmente vamos a tener acá un index.html que cuenta con la estructura básica de un documento HTML, como lo hemos visto a lo largo de esta semana. Y lo diferente es esta AppRoot. Esta AppRoot me permite a mí incrustar allí la raíz de la aplicación. También vamos a tener el archivo main o principal que me muestra una información de configuración. Es decir, cuando nosotros vamos a ir a un modo de producción. Por otra parte, tengo unos estilos CSS generales para todo el sistema. Y finalmente tengo un archivo de pruebas que acá no lo vamos a tocar. ¿Qué es lo más importante acá? La carpeta app. Esta carpeta app me contiene el módulo principal y el componente principal. Recordemos que un módulo puede contener uno o varios componentes. Siempre toda aplicación Angular mínimo deberá tener el módulo principal y el componente principal. El módulo principal se compone de dos archivos, el app.module.ts, que tiene el llamado a los paquetes importantes y módulos de la aplicación, y también el app.routing.module, que es donde vamos a configurar el enrutamiento de todos los componentes que tengamos acá. ¿Y cuál es el componente principal? Pues un componente en Angular tiene 4 archivos. Tiene un archivo inicialmente de estilos propios. Tiene un HTML. Tiene uno de pruebas y finalmente la lógica de negocio que está en un archivo .ts. Esta es la estructura básica de un proyecto Angular. Vamos a probar cómo se corre. Para iniciar esta aplicación debo utilizar el comando ng serve y si deseo le agrego el -o para que se me abra automáticamente en el navegador o simplemente utilizar el comando ng-serve solo y abrir el localhost por el puerto 4200 dentro de nuestro navegador. Vamos a hacerlo de esta manera. Se nos ha abierto
la aplicación básica y predeterminada de Angular acá en nuestro navegador, como les había dicho, por el localhost en el puerto 4200. Esta es una interfaz gráfica con una información propia de Angular, pero vamos a ver nosotros más adelante cómo se puede personalizar. Ya tenemos claridad sobre qué es Angular y cómo crear una aplicación con este framework. Ahora les quiero mostrar cómo estructurar una aplicación de este tipo para que cumpla la estrategia de lazy loading. Además, les demostraré cómo crear una página maestra, la cual consiste en definir elementos comunes entre todos los diversos menús para evitar la repetición de código que nos implicará realizar cambios en muchos archivos para un simple cambio de color o una palabra. Vamos a ver cómo se logra. Vamos a ajustar un diseño específico para categorizar los módulos y los componentes. Nuestra aplicación de pedidos sabemos que va a tener un módulo de seguridad. Con esto lo vamos a entender muy bien. Este módulo de seguridad por sí solo no puede hacer nada, ya que en Angular los que tienen las acciones son los componentes. Para ello, entonces, simplemente definimos un título del módulo, que será el módulo de seguridad inicialmente. Y luego vamos a tener una serie de componentes dentro de nuestros módulos. El primero que vamos a tener será el de identificación de usuarios o el login. También podríamos tener otros módulos tipo cambio de contraseña, tipo olvidé mi contraseña. Sin embargo, pues eso lo podrán hacer ustedes dentro del proyecto con base en lo que acá se explique. Vamos a definir entonces acá cambio de clave, recuperar clave. Muy bien. De esta manera, pues podemos tener ya un módulo de seguridad que va a contener tres componentes específicos. Podríamos también nosotros acá agregar todo lo que tiene que ver con el registro de personas, pero esto lo voy a dejar para un módulo de parametrización o de administración. Vamos entonces por un nuevo módulo. Será ese módulo de administración. En este módulo de administración, lo que vamos a encontrar son dos componentes. Por una parte, el componente que me va a permitir a mí ingresar nuevas personas, es decir, administrar toda la información de las personas. Y también, por otra parte, voy a tener lo de administración de los productos. Vamos a ver cómo se hace esto, porque recordemos que para cada persona o cada producto vamos a tener cuatro operaciones esenciales: la creación, la edición, la eliminación y la obtención. Entonces, pues podremos decir que cada uno de estos componentes se dividirá en cuatro subcomponentes. Vamos a ver ahora cómo podemos construir esto dentro de lo que tenemos en Angular. Finalmente, vamos a tener un módulo que se va a encargar de realizar los pedidos. En este caso, solamente vamos a tener un componente que será realizar pedido. Realizar un pedido de un producto por parte de una persona. Realizar pedido. Y así vamos a tener tres módulos diferentes y cada uno de estos con unos componentes específicos. Esto nos da organización, nos permite ser más dinámicos y a partir de esa estrategia de lazy loading podemos nosotros hacer que nuestra aplicación Angular responda de mejor manera a las peticiones del usuario. Ahora, desde acá, desde el código, vamos a ver cómo traemos esos módulos y esos componentes que hemos diseñado en Draw.io para que se ajusten a la estructura de Angular. Inicialmente debemos considerar el comando ng-generate. Es el que me permite generar nuevos elementos dentro de Angular. En el caso de los módulos, que es la jerarquía superior y son los que debemos crear inicialmente, pues le voy a dar la instrucción de module. Seguidamente, debo indicarle cuál es la ruta donde se va a crear.
siempre la ruta inicial para ellos van a ser dentro de la carpeta src app. Y allí pues le voy a decir que por favor se cree una carpeta que se llame módulos y dentro de este me genere un módulo nuevo que se llame seguridad. Y además debo pasarle un parámetro que se llama routing. Esto con el objetivo de que el módulo tenga un enrutamiento propio que pueda trabajar con lazy loading. Vamos a crearlo y nos debe generar una carpeta llamada módulos, dentro de la cual nos ha generado otra carpeta llamada seguridad e internamente tendré dos archivos, el de seguridad como tal del módulo y el de enrutamiento del módulo de seguridad, que eso lo vamos a ver en un momento cómo podemos configurar las diferentes rutas. Sin embargo, dentro de estos módulos también vamos a tener nosotros en cuenta la parte de administración. Vamos a decirle que por favor nos genere un módulo de administración sin tilde, es decir, acá no manejemos caracteres especiales. Y al igual le vamos a decir menos routing para que nos genere un archivo propio de enrutamiento dentro del módulo de administración. Muy bien, se nos ha generado ya y tenemos ya nuestros dos módulos. Finalmente, necesitamos agregar el módulo de pedidos, que es el que nos queda pendiente. Ya tenemos acá los tres módulos. Ahora, dentro de cada uno de estos módulos, debemos agregar los componentes. ¿Cómo hacemos para crear componentes? A través de la misma directriz ng. De esta manera vamos a decirle que nos genere, pero ya no un módulo, sino un componente. Una manera práctica de hacer esto es simplemente decirle ng g. Ese g, el Angular lo toma como generate. Y con el módulo también lo podemos hacer con la m. Para el componente puedo decirle component o simplemente la letra c. ¿Y dónde estará ubicado este componente? Pues va a quedar dentro de la carpeta módulos, dentro del módulo de seguridad, y allí se nos va a generar el componente llamado identificación, que nos va a servir para loguearnos ante el sistema. Vamos a crearlo. Nos dice que se nos han creado 4 archivos. Vamos al módulo de seguridad y se nos ha creado una carpeta que simboliza el componente. Y este, a su vez, tiene los 4 archivos de los cuales les hablé al inicio de este video, donde les decía que había uno de estilos, uno de HTML, uno de pruebas y uno de lógica de negocio. Vamos a crear los demás componentes. Nos quedaría haciendo falta el de cambio de clave. Y también el de recuperar clave. Así, de esta manera, ya tendremos un módulo de seguridad con 3 componentes específicos. Vamos ahora al de administración. Dentro de administración, sabíamos que teníamos 2 componentes principales. El primero, el que tiene que ver con personas. Sin embargo, dentro de personas yo necesito 4 operaciones específicas y necesito, en este caso, crear 4 componentes, cada componente para una de las operaciones. Entonces le voy a decir, crear persona, editar, eliminar y buscar. Al igual voy a necesitar hacer esto para el módulo de productos. Entonces, dentro de administración, voy a crear una subcarpeta llamada productos y allí voy a decirle que un componente será llamado crear producto. Otro se va a llamar editar producto. Otro se va a llamar eliminar producto. Y finalmente podré tener uno de buscar producto. Finalmente, vamos a crear
el componente asociado al módulo de pedidos. Entonces, debemos decirle que se va a crear dentro del módulo de pedidos y allí voy a tener un componente que se llame asignar pedido. De esta forma ya tengo en mi módulo de seguridad 3 componentes. Dentro de mi módulo de pedidos, un componente. Y dentro del módulo de administración, 2 componentes. La idea es que estos módulos contengan la menor cantidad de componentes y podamos detallar en gran medida toda esta distribución de componentes para que de esa misma manera las precargas a través del lazy loading sean dinámicas y no generen un peso adicional dentro de nuestro sistema. Ahora, para finalizar esta sección de módulos y componentes, quiero mostrarles que no es necesario tener un módulo para crear componentes. Es decir, puedo tener dentro de la carpeta app otra carpeta que va a representar la plantilla principal de nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un concepto que se llama página maestra. Vamos a definir entonces acá una carpeta llamada plantilla. Esa plantilla me va a servir para tener componentes comunes a todas las vistas del sistema. ¿Cómo es esto? Pues como lo podemos ver acá, una URL que visitemos siempre va a tener unos componentes comunes, como lo es la barra de navegación superior o la barra de navegación lateral y un pie de página. El único contenido que está cambiando es el del menú visitado a través de la URL. Esto entonces nos lleva a que debemos construir 2 o 3 componentes dependiendo de nuestra necesidad. En este caso vamos a construir una barra de navegación superior y un pie de página. Esto basado en otro framework CSS para que ustedes identifiquen el dinamismo con el cual se puede trabajar con ellos. Regresamos al código y acá a través de la terminal podemos entonces crear los componentes que deseemos. En este caso entonces le vamos a decir ng generate component, que va a estar dentro de plantilla, y como dentro de plantilla no tenemos ningún módulo, él va a asociar este componente al módulo principal, que es el app.module. Vamos entonces a definir dentro de plantilla la barra de navegación. Y además de este, vamos a crear el pie de página. Y de esta manera, rápidamente, en la plantilla tenemos 2 componentes. Estos componentes, como lo podemos ver, han modificado nuestro archivo del módulo principal. ¿Qué es lo que hace un módulo cuando le creamos componentes asociados? Pues los declara. Si podemos ver acá, la declaración del módulo principal apunta a app component, que es el componente principal, y otros 2 que fueron los 2 componentes que acabamos de agregar en la plantilla. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar estos componentes de tal manera que la interfaz gráfica se adecue a ellos. Vamos a ver cómo se hace. Por una parte, necesito mostrarles a ustedes este app component principal. Todo este código que tenemos acá simboliza esa interfaz gráfica que ya vimos cuando arrancamos nuestra aplicación. Vamos a borrar todo menos esta línea de router outlet. Es importantísima, es aquella que me muestra el contenido del menú que estoy visitando. Es decir, ese router outlet me muestra esta sección de acá. Vamos entonces a revisar si ese router outlet es esto, pues entonces antes de ello va a ir la barra superior y después de este va a ir el pie de página. Es así que lo vamos a organizar en este archivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos invocar desde la plantilla a esa barra de navegación. ¿Y cómo se llama el componente de barra de navegación? Pues tenemos algo muy importante acá. Nuestro componente tiene 3 elementos principales. El selector, que es el nombre con el cual se identifica en otros archivos. La URL de la template, que apunta al archivo HTML que está componiendo a este componente. Y las URLs a los estilos que precargará este componente también.
Muy bien, entonces con este identificador es que lo vamos a invocar desde el archivo app.component.html. Le vamos a decir que incluya acá este componente llamado app barra de navegación. Y si vamos por ese mismo estilo, pues entonces podré decirle que después del router outlet invoque al app pie página. Y de esa manera podremos nosotros ya tener nuestra barra de navegación y nuestro pie de página. Vamos a visualizar qué es lo que hay en cada uno de ellos. En la barra de navegación dice barra de navegación works, es decir, está funcionando bien. Y en pie de página dice pie página works. Eso quiere decir que nos va a mostrar simplemente esta información. ¿Cómo la vamos a modificar? Ahora lo veremos. Pero voy a iniciar esta aplicación de una manera resumida. ng serve lo simbolizo con la letra S menos O. Y acá se nos ha abierto la interfaz gráfica. Fíjense que borramos todo el otro código, pero nos muestra de esta manera la información de que barra de navegación works y pie de página works. Es decir, los dos componentes están trabajando muy bien. En la mitad no tenemos nada en el router outlet porque aún no hemos mostrado nada para la raíz. Eso lo hacemos en un momento. Ya con esto, pues debemos visitar nuestro siguiente framework CSS, el cual se encuentra en la dirección URL materializecss.com. Este es un framework que se asemeja al Material Design de Google, es decir, unos diseños bastante planos. Sin embargo, es muy usable. Vamos a iniciar con él. Lo que debemos hacer es tener en cuenta cómo se instala, pues lo podemos hacer a través del npm. Es decir, copiamos este comando, lo llevamos para el Visual Studio Code. No es necesario que nosotros detengamos el Angular. Sin embargo, pues lo voy a detener y ejecutamos el comando de instalación del Materialize. Ya se ha instalado el paquete de Materialize. Ahora vamos a continuar la documentación. Vamos a revisar cuál es la plantilla que necesitamos. Nos dice que es esta de acá. Vamos entonces a copiar todo este código y dentro de nuestro Visual Studio Code, tal cual como lo hicimos en su momento con el Bootstrap, lo hacemos acá en el index. El index ya habíamos visto que era la plantilla general de un documento HTML. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, podré reemplazar el body y podré reemplazar el head, aunque pues lo podemos eliminar y nos basamos específicamente en el que nos diga el Materialize. Voy a pegar ese código que traje y este uproot lo paso directamente para el body. Ya lo tenemos. Ya estamos invocando al Materialize y estamos invocando al CSS también, tanto JavaScript como CSS. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá está invocándose de una manera local. Cuando nosotros instalamos un paquete, como ya lo habíamos hablado, se nos instala dentro de la carpeta Node Modules. Y acá tenemos el listado de todos los paquetes que tenemos. Vamos a buscar el de Materialize. Acá está. Y Materialize tiene sus archivos dentro de la carpeta dist y acá tiene esa carpeta JS y CSS a la cual hacen relación en estas invocaciones. Entonces lo que debo hacer es decirle node modules / dist / css. Sin embargo, esto lo más recomendable no es invocarlo desde acá. Yo voy a cortar esta ruta, voy a eliminar esta invocación y les voy a mostrar desde dónde voy a hacer la invocación directa a ese archivo de CSS. Replegamos esta carpeta y me voy directamente al archivo angular.json. Este archivo lo habíamos revisado hace un momento cuando creamos el proyecto. ¿Qué voy a hacer acá? Pues hay una sección de estilos y hay una sección de scripts. En la sección de estilos es donde voy a invocar todos los archivos CSS. Voy a pegar esa ruta que me traje desde el index y al igual dentro de scripts voy a aprovechar esta misma ruta, pero le voy a cambiar el nombre de la carpeta y además
la extensión del archivo. Y verificamos que este archivo se llamaba igual, ya no necesitamos invocarlo acá, simplemente él lo hará automáticamente con esas instrucciones que se le definen en el Angular. De esta manera ya tengo invocado el Materialize. Sin embargo, no he tomado ninguna porción de código de ese framework para verlo acá. ¿Cómo lo voy a havar? Bien, pues voy a la interfaz gráfica del sitio web de Materialize y dentro de este campo de búsqueda voy a buscar navbar. Él me va a mostrar varias opciones. Puedo tomar una u otra dependiendo de mis necesidades, al igual que lo vimos con Bootstrap. En este caso, voy a aprovechar una opción que está con la responsividad, es decir, me va a permitir tener un menú para la web y un menú que se adapta a un dispositivo móvil. Vamos entonces a copiar este código y lo vamos a llevar directamente al componente de navbar. Acá está, barra de navegación. Voy a quitar esto y voy a pegar el código que ya tengo. Esto es algo sencillo. Al igual, dentro de Materialize voy a encontrar algo que se llama footer. Este footer es el pie de página que me va a servir para tenerlo allí en la plantilla. Voy a copiar el código, lo llevo también para ese componente pie página y reemplazo el código que hay allí. Ahora lo único que queda por hacer es compilar el proyecto a través de NGS. Oh, nos muestra un error. Nos faltó un nombre de una carpeta acá. Vamos a abrir el archivo angular.json y el nombre de la carpeta me faltó asignárselo, el Materialize CSS. Y de esta manera ya podremos acceder a la ruta específica. Si lo queremos comprobar, simplemente abrimos nuevamente Node Modules y buscamos la carpeta del paquete Materialize-CSS. Acá nos hace falta un guión y acá también. Muy bien, ahora vamos a compilarlo nuevamente y veremos que ya debe funcionar correctamente. Ahora vamos a la interfaz gráfica. Nos muestra una pantalla en blanco. Hubo un error. Vamos a revisarlo. Control-Shift-I. Y con esto nos abre la consola de desarrollador. Muy bien, me dice que hace falta una base href. Bueno, vamos a revisar dentro de nuestro index.html lo que nos hace falta. Esto se borró cuando reemplazamos la template completa con el Materialize. Acá simplemente debemos agregar un base href que va a apuntar a la raíz del servidor. Cerramos la etiqueta y de esta manera ya debió haber cargado nuestra interfaz gráfica. Muy bien, ya como lo vemos acá, está tanto la navbar como el footer. Está pegado porque no hay nada en la mitad. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño ajuste para que se nos cargue un mensaje. ¿Qué debemos hacer? Pues voy a agregar un nuevo componente dentro de esa plantilla. Le voy a decir ngGenerate component y vamos a decirle que dentro de plantilla me genere un componente que se llame inicio, para que en el inicio del sistema me cargue una información básica. Ahora, simplemente dentro de este componente de inicio, vamos a agregar un H3, que sea simplemente bienvenido al sistema de pedidos. Ahora, ¿cómo vamos a agregar este componente o cómo lo vamos a asociar al inicio del sistema? Pues allí ya hablamos de enrutamiento y va a ser el último tema que tocamos en este video. ¿Cómo vamos a tratar esto? Pues dentro del archivo de routing module, lo que vamos a definir es una serie de rutas. Unas rutas que son unos objetos. En primer lugar, le voy a decir, cuando nos llegue un path vacío, es decir, la raíz de la URL, me va a cargar un componente específico. ¿Cuál componente?
el inicio component. Si revisamos el módulo principal, también ese inicio component fue declarado dentro de él. Ahora vamos a realizar acá otra pequeña ruta, la cual nos va a permitir redireccionar. Es decir, si nosotros queremos no que aparezca la ruta inicial, sino que aparezca la ruta inicio, y que cuando nos visiten desde ese path inicial nos redireccione hacia la ruta inicio, pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Debemos preguntar que si la coincidencia de la ruta es full o no. Vamos a decirle que sí sea full, es decir, que sea completa. Y luego le vamos a decir que por favor nos redireccione a una ruta específica. Cuando hacemos una redirección, siempre vamos a empezar con el slash inicio. De tal manera que si me escriben solamente la ruta principal, él me va a llevar al inicio y el inicio me va a cargar el componente del inicio. Muy bien. Y finalmente, acá para este tema de routing, vamos a cargar todo lo que tiene que ver con los comodines o con rutas específicas que no existen. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, cuando nos llegue una ruta comodín, es decir, asterisco, asterisco, me va a cargar o me va a redireccionar al inicio, o si deseo, lo redirecciono a un error específico. Lo podemos hacer hacia un error, pero no tenemos aún un componente de error. En ngGenerateComponent, dentro de la misma plantilla, vamos a crear un componente de error. Y ese componente de error lo que me va a tener es un mensaje simplemente diciendo, esta ruta no existe. Y esto lo podemos encerrar en un H4. Muy bien, ahora ya tenemos nuestro componente. Nos redirigimos nuevamente al archivo de enrutamiento y acá le vamos a decir que por favor cargue el error component. Muy bien, de esta forma vamos a tener la ruta hacia el inicio, la ruta vacía que nos llegue al servidor y desde acá mismo debemos cargar de una manera lazy loading los demás módulos, es decir, esos archivos de enrutamiento que tiene cada uno de estos módulos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay una instrucción que se llama load children y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pues le vamos a decir que por favor, cuando llegue una path, que la primera parte sea seguridad, pues me va a llamar a toda la ruta del módulo de seguridad. Y para ello, entonces, llamamos al load children y este lo que va a hacer es invocarme a una función flecha. Esa función flecha lo que me va a hacer es importar una ruta específica. Sabemos que la ruta apunta a la carpeta módulos. Dentro tengo la carpeta seguridad y lo que voy a hacer es traer ese archivo de seguridad.module. Y cuando esto se hubiese cargado, es decir, a través del dent, pues lo que voy a hacer es simplemente a través de programación funcional decirle que por favor tome ese seguridad module. Y de esta forma es que hago el lazy loading. De esta manera pues podré entonces cargar los otros dos módulos. ¿Cuál? El de administración y el de pedidos. Y realizaré los ajustes necesarios. Pues acá ya no voy a cargar el de seguridad, sino que voy a cargar el de administración. Directamente el archivo administración.module. Y cuando se me cargue, pues le voy a decir que por favor me cargue el administración module. En este caso de acá, pues voy a hacer algo similar. Simplemente que voy a cambiar por pedidos. Y dentro de esta carpeta de pedidos voy a leer el pedidos.module. Y al final, pues lo voy a cargar a él mismo. Muy bien, esto es estrategia de lazy loading. Tengo los tres archivos precargados solamente cuando los necesite. Ya internamente dentro de cada uno de esos módulos deberé hacer esta misma parte para que se me cargue lo que necesito del módulo. Vamos a ver dentro de personas cómo lo puedo hacer.
Acá tengo el archivo de enrutamiento de personas. ¿Y qué voy a realizar acá? Simplemente la definición de una ruta específica, un path. Y ese path, pues me va a apuntar a crear persona. No tengo que decirle personas / crear persona. ¿Por qué? Porque esta parte de crear persona va a estar dentro de la ruta de administración. Entonces, en administración / crear persona, se me va a cargar un componente específico. ¿Cuál va a ser? El de crear persona component. Ahora, cuando venga al path de editar, pues entonces se cargará el componente de editar. Vamos acá a decirle editar persona y el componente va a ser editar persona componente. Y así sucesivamente con todas las demás acciones que apuntan a cada uno de los componentes, tanto en productos como en personas que hacen parte del módulo de administración. Y en la parte de seguridad será igual. Ya a medida que vayamos utilizando estas funcionalidades en los siguientes videos, vamos a ir agregando todas estas rutas. Pero vamos a mirar cómo finalizó esto. Pues simplemente compilo nuevamente la aplicación. Ya se ha compilado nuevamente. Vamos a nuestro navegador. Nuevamente pantalla blanca. Ya sabemos Control-Shift-I y miramos a ver qué pasa. Me dice que una ruta no puede empezar por /. Creo que cometí un error en el archivo de enrutamiento. Acá está. Vamos a dejar que esta ruta es vacía. ¿Sí? Y ya vamos nuevamente al navegador y ya tenemos nuestro sistema debidamente funcionando. Por el momento, pues lo vamos a tener simplemente de esta manera. Bienvenidos al sistema. Vamos a hacer un pequeño ajuste acá. En Bootstrap habíamos visto que a través de un div con la clase container se nos entraba todo. Pues acá es igual. Voy a ir entonces a ese app component principal y voy a crear un div con la clase container. Esto me va a permitir tener todo centrado y expuesto solamente al 80% de ancho. Acá lo tenemos. Para finalizar, quiero mostrarles cómo esos enrutamientos que hemos programado funcionan acá. El primero va a ser el de error. Por ejemplo, pasándole una ruta que no existe. Y efectivamente me lleva al componente de error que hemos programado. La otra ruta que programamos fue en el módulo de administración. Vamos a decirle de administración / crear persona. Y me dice que el módulo de crear persona works. Ya sabemos que este es el predeterminado que nos agrega allí cuando creamos el componente. De esta manera les demuestro que está funcionando ese enrutamiento tanto de error como de módulo principal como de lazy loading hacia módulos más internos. Muy bien, ya hemos visto los elementos principales a tener en cuenta en el frontend a través de Angular. Ahora los invito a que practiquen desarrollando el reto 2 de esta semana e implementando la interfaz gráfica de su proyecto. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.